Buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días. Vamos a dar unos minuticos más que se conecten más personas para iniciar. Buenos días. ¿Pueden ver la pantalla en este momento? Sí, señor. Ok, muy bien. Un minuto más y empezamos. Bueno, muy buenos días para todos.
En el día de hoy vamos a tocar un tema importante en el tema del mantenimiento predictivo, no solo para plantas industriales, sino también en la parte automotriz o en otras muchas aplicaciones en las cuales podemos empezar ya a ofertar un nuevo producto que tenemos disponible, que es una cámara termográfica portátil. La idea del día de hoy es que pues tengamos unas nociones básicas de qué es el tema que vamos a trabajar, en lo que vamos a aplicar la cámara y que vean pues ustedes el producto, vean las bondades y las aplicaciones en las cuales podemos ofertarlo y podemos darle a conocer a nuestros clientes este nuevo alcance que tenemos en la compañía. El tema pues es la termografía infrarroja. La termografía infrarroja va encaminada hacia el tema de todo lo que es el estudio y la detección de la temperatura en cuerpos, no solo en cuerpos en movimiento, sino también cuerpos estáticos. Y pues la idea, como les decía, es que miremos el alcance que podemos tener con esta nueva herramienta. Como conceptos generales, pues vamos a definir qué es la termografía. La termografía infrarroja, pues es una ciencia que estudia y que abarca la obtención y el análisis de la información térmica que proporcionan los cuerpos y a través de unos dispositivos especiales, pues adquirimos esas imágenes sin necesidad de tener contacto con el objeto. Es como tener una cámara fotográfica en nuestras manos. Si nos ponemos a pensar todo lo que nos rodea y todo el medio en el que nos movemos, nos damos cuenta que no solo el día a día nos involucra con el tema de la temperatura, sino también los procesos industriales. Por ejemplo, si vamos a una industria papelera, nos damos cuenta que hay muchos sitios donde hay calor, donde hay temperaturas, donde hay manejos que tienen que ver con el producto para que esa temperatura que le estamos adicionando o quitando al producto, pues nos mejore las condiciones del producto o nos dé las características del producto que queremos tener. Si nos ponemos a mirar nuestro entorno, pues nos damos cuenta que todo a nuestro alrededor pues tiene temperatura, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, nuestro propio cuerpo también tiene la temperatura. La silla donde estamos sentados, la mesa donde estamos de pronto apoyados en este momento, el tinto que nos estamos tomando, todo tiene que ver con la temperatura. La importancia que tenemos pues con el tema de la termografía es que pues es una aplicación con la cual pues no vamos a tener contacto directo con los objetos que estamos midiendo, porque pues simplemente es como tomar una fotografía del elemento eh, a una distancia prudente para que no tengamos ningún problema. Como es una fotografía, digámoslo así, a distancia, pues nos vamos a mantener fuera del peligro, no vamos a tener una exposición a partes calientes y pues esto es una gran ventaja en cuanto al tema de inspecciones. No es intrusiva, eso quiere decir que nosotros no vamos a intervenir el equipo, no vamos a destapar o abrir, desarmar el equipo para ver qué es lo que está pasando. Y pues de esta forma pues no vamos a afectar el objeto que estamos inspeccionando. Comparamos también fácilmente todas las zonas que estamos midiendo, no solo del objeto, sino del entorno, y nos permite comparar las temperaturas que hay eh, consignadas pues en toda la geometría del evento. Visualizamos también ese campo térmico y lo podemos guardar para posteriormente analizarlo. Esto es como tener la fotografía en nuestro disco duro y a cualquier momento la podemos revisar y podemos verificar qué es lo que está pasando. Algo muy importante es que lo hacemos en tiempo real, ¿sí? Porque se toma la fotografía y es lo que está pasando en el momento. Es mucho más rápido visualizar, pues es dada en el momento. Y si nosotros necesitamos tomar un movimiento, también lo podemos hacer.
Entonces, abarca un buen espectro de la inspección. Aquí vemos, por ejemplo, un vehículo. Sin ni siquiera nosotros tener conocimiento de la termografía, ¿alguno me podría decir de pronto qué podrían identificar ahí en esa imagen termográfica? No es necesario tener un conocimiento básico de pronto de la termografía, pero visualmente nos dice mucho. ¿Alguien me ayudaría de pronto a ver qué es lo que está pasando en ese vehículo? Que las partes más calientes serían las farolas, el motor y bueno, no sé si es parabrisas o el tablero. Sí, correcto, Javier. Ahí lo que nos indica esa fotografía es que el vehículo pues es- está en este momento detenido, pero está en funcionamiento. Si vemos de pronto la escala que está aquí al lado, son unas temperaturas muy bajas. Esto nos quiere decir que el vehículo está de pronto en una zona muy fría, no sé, en una temporada de invierno. Y lo que vemos es que el vehículo está encendido, tiene la calefacción encendida, tiene las luces encendidas y pues el motor está operando. ¿Sí? Vemos las llantas con un poco de temperatura, de pronto estuvo desplazándose y las llantas están calientes. Entonces, es un indicio de cómo nos puede ayudar la termografía a evidenciar cosas que son invisibles para nuestra vista, ¿verdad? Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos con la termografía. Ok, algunos fundamentos que vamos a tener en cuenta en cuanto a la transmisión de calor, es como para que lo tengan presente, no significa que tengamos que ser unos expertos en esto, simplemente para que ustedes tengan la noción de qué es la termografía, qué es el calor y cómo vamos a aplicar esa cámara que vamos a ofertarle al cliente. Ay, Dios, no sé qué pasó aquí. Ok, si definimos el calor, entonces el calor es una energía que asociamos a todos los movimientos aleatorios de las moléculas. Bueno, a todo lo que es el sistema molecular, donde van involucrados pues también los átomos, los electrones, etcétera, que componen esa materia. El calor pues, ¿qué es lo que hace o cómo se representa? Con un movimiento rápido de las moléculas. A medida que vamos calentando un material o un objeto, pues las moléculas se van moviendo mucho más rápido. Y esto pues podemos lograrlo a través de la combustión, del movimiento y la fricción. Ustedes saben que sin fricción no hay movimiento. Entonces, ese hecho de tener una fricción, por ejemplo, una rueda en el piso o un rodamiento o una correa, todo va a tener un incremento de temperatura. ¿Sí? Por eso es que tenemos que tener en cuenta, eh, como les decía anteriormente, que sin fricción no hay movimiento y pues por ende hay generación de calor. Todos nuestros cuerpos o todos los cuerpos que están a nuestro alrededor, pues poseen de cierta forma una temperatura, bien sea una temperatura baja o bien sea una temperatura alta. Y pues, ¿cómo medimos ese calor? Pues lo medimos a través de lo que llamamos temperatura. Y esa temperatura lo que nos mide es esa velocidad que tienen las moléculas, pues, de desplazarse de un lado a otro, ¿no? Entre más caliente, eh, entre más caliente es un cuerpo, pues las moléculas son mucho más dispersas y son mucho más, el movimiento es mucho más rápido. Mientras que si es más frío, las moléculas son mucho más organizadas, forman de pronto unas estructuras más definidas, por eso es que de pronto, si nos damos cuenta de cuando se forma el hielo o la nieve, forma unos cristales. Esos cristales es porque las moléculas se organizan de tal forma que van a estar muy pegadas unas de las otras. Y eso es lo que nos demuestra que la temperatura pues está muy baja. Recuerden, cuando la temperatura es alta, las moléculas están en desorden,
tienen mucho movimiento, mucha velocidad. Y cuando hay mucho frío, pues ya las moléculas son mucho más organizadas y más juntas, más pegadas. Entonces, esa temperatura es la que nos va a definir el estado térmico de un objeto, ¿sí? Ahí es cuando hablamos, si lo comparamos o si comparamos un objeto con respecto a otro, pues vamos a decir que un cuerpo es más caliente o más frío que el otro, ¿sí? Si en este momento de pronto tenemos la oportunidad de tocar algún objeto que está en nuestro alrededor o cercano a nosotros, pues vamos a sentir esa temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, si se están tomando el café y cogen la taza o el pocillo, se van a dar cuenta que está mucho más caliente que de pronto el control remoto del televisor, donde están viendo en este momento alguna novela o algo. No sé en qué está, no sé. Pero entonces es para que tengan en cuenta que los materiales y los objetos todos tienen su temperatura propia. Algo característico es que la temperatura pues puede aumentar o disminuir cuando esa energía o cuando la energía contenida en el cuerpo se incrementa o se reduce. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a calentar el agua para el tinto y lo ponemos en la estufa, pues ese calor que estamos emitiendo con la llama se está transfiriendo hacia la olla y de la olla lo pasa al agua y hace ese proceso térmico. Lo mismo cuando cogemos esa misma olla y la metemos al congelador, lo que está haciendo la nevera es transferirle el frío a la olla hasta reducirle la temperatura. Es por eso que pues esa temperatura o la temperatura del cuerpo es muy fácil de expresar como una forma de ceder temperatura de un cuerpo a otro, bien sea de calor a frío o de frío a calor. Generalmente pues nosotros hacemos esa medición en grados Celsius, pero en la industria se utiliza mucho también los grados Kelvin. Entonces, dependiendo no sé, la planta, el sector, la industria, la zona donde se haga la medición de temperatura, pues se puede medir en esas dos escalas, bien sean Celsius o bien sean Kelvin. Ahí, por ejemplo, cuando la escala la relacionan en Fahrenheit, es otro tipo de... Es correcto, sí, la otra escala Fahrenheit es mucho más como dada hacia la medicina y hacia de pronto manejos que le dan en otros sectores, por ejemplo, en América o en Estados Unidos, que utilizan otros sistemas de medición, entonces utilizan los grados Fahrenheit también, ¿sí? Pero cuanto a la medición de la temperatura en la forma científica o en la forma de medición, lo hacen con Celsius o con Kelvin. ¿Sí? Porque a la escala de Celsius, pues normalmente le conocemos como centígrados. Esa escala se conoce como centígrados porque pues la escala está en escala de 100. Entonces, centígrados, 100 grados. O sea, la máxima temperatura, que es 100 grados, que es a la que hierve el agua, es donde se toma esa referencia. Ok. Entonces, lo que tenemos es que el calor pues también tiene sus reglas, ¿no? Y esas reglas es que tienen que ir de acuerdo a la segunda regla de la termodinámica, donde dice que la conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se convierte de una energía a otra. O, dicho en otras palabras, la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces, por ejemplo, en este caso, si vemos en la parte del motor, tenemos una energía eléctrica. La energía eléctrica es una forma de, bueno, sí, valga la redundancia de energía, en la cual le estamos transfiriendo a un motor eléctrico que internamente por el tema electromagnético pues nos va a generar un movimiento en un ventilador, pero a su vez por el tema de pérdidas internas de ese motor, de esos bobinados, pues nos va a generar calor. Entonces vemos que hay una transformación de la energía, no solo en movimiento, sino también en calor. ¿Sí? Por otro lado, siempre
el calor se maneja en un solo sentido. Siempre es radial al punto de inicio o de la fuente. Siempre de la fuente se va a desprender la energía radialmente, en cualquier dirección, pero siempre radialmente. Entonces, si tuviéramos una esfera, es como si tuviéramos otra esfera alrededor donde tenemos todas estas líneas transfiriéndose. Y a medida que se aleja, pues ese calor pues va siendo cada vez más grande y por ende, de pronto la potencia va a ser menor. Entre más cerca a la fuente, pues mucho mayor la potencia. Y generalmente, pues siempre esa temperatura o ese calor va a fluir de cuerpos más calientes a más fríos. Por ejemplo, en este caso, tenemos una plancha sobre una revista. Entonces, si viéramos esa imagen térmica, lo que vamos a ver es que el calor se está transfiriendo hacia el área de la revista, que es mucha más fría. Y vemos cómo las zonas más calientes de la plancha, pues ya por medio de esta imagen térmica, nos podemos dar cuenta que está más centrada hacia la parte donde están las resistencias de la plancha. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Digamos que sí. Pero bueno, nosotros tenemos calor en el ambiente, tenemos formas de temperatura en el ambiente, pero ¿cómo se hace esa transmisión de esa temperatura hacia los demás cuerpos? Entonces, como vemos aquí en esta figura, nosotros vamos a tener una fuente de calor, en este caso sería el fuego, con una estufa, y esa transmisión la vamos a lograr por medio de unos elementos como la conducción, la radiación y la convección. Ya la evaporación es una consecuencia de la convección. Entonces, por ejemplo, cuando sentimos frío, ¿qué hacemos? Nos acercamos a una chimenea, a un calentador, en este caso a una estufita, para que ese calor que nos irradia la estufita, pues nos brinde calor, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasaría si nos acercamos demasiado? Ya como el material de la estufa por conducción ya está muy caliente, nos podemos quemar. Bueno, también lo podemos aprovechar para hervir el agua y ya internamente esta teterita va a tener otras condiciones. Ya las vamos a ver. Entonces, la conducción, como veíamos en la estufita, aquí en esta parte del material o del metal, la conducción es esa transferencia directa de la energía térmica que produce la llama del fuego hacia el material de la estufa, en este caso. Y eso pues se hace a nivel molecular, ¿no? ¿Qué pasa entonces? A medida que vamos calentando, vamos viendo cómo se va desplazando el calor hacia las partes más frías. Entonces, inicialmente lo más cercano a la llama es lo más caliente y lo más lejano de la llama es lo más frío. Muy importante que tengan presentes que la transferencia de calor solo se hace en sólidos, nada más. Metales, materiales sólidos como los plásticos, las maderas, las cerámicas. Obviamente no es la misma proporción, pero siempre va a haber esa transferencia, esa conducción de calor. La convección, que es lo que veíamos cuando teníamos la teterita en la estufa, la convección lo que se hace es que por medio del calentamiento, el fluido que tenemos dentro de la olla, en este caso agua, él va a tener una forma de hacer una circulación interna en el material, en el agua. Entonces, por medio de esa circulación se va haciendo el calentamiento del agua. Este movimiento, pues, obviamente, va a generar calor, va a generar una evaporación. Y hay que tener presente que este tipo de propiedades del calor, que es la convección, solo se va a producir en gases y en líquidos. Esto no lo vamos a tener en sólidos. Y la radiación, ya aquí también vemos a esta persona pues cerca a una fogata.
es la que se produce por la transferencia de ese calor a través de las moléculas del aire. Entonces, esa radiación, en el aire pues ya tenemos todo lo que son los campos electromagnéticos. Como saben, el calor pues es una onda electromagnética y por medio de estas ondas pues se transmite el calor hacia el entorno. Generalmente pues se hace mucho más fácil en gases, y si pusiéramos una barrera aquí, no sé, un cartón, un plástico o algo así, pues ya sería mucho más difícil que ese calor atravesara esa zona de calor. Por eso es que utilizamos aislamientos en zonas donde hay mucho calor. En un horno, por ejemplo, se utilizan materiales aislantes. En una estufa, de pronto en las casas donde hay cambios de temperatura por temas de las estaciones, pues las casas tienen unos materiales dentro de las paredes que nos van a aislar esa radiación de ese calor. En el caso del invierno, por ejemplo, para que no se pierda el calor de la casa, o en el caso del verano, para que no entre el calor del entorno, del exterior. Entonces, ¿cómo vamos con esos conceptos? Entonces, el calor se transmite por emisión y absorción, y ambos objetos emiten y absorben la radiación. Entonces, si tienen un objeto frío, un objeto caliente, entre ambos siempre va a haber una transferencia de temperaturas. En este momento nosotros estamos haciendo una transferencia de temperatura con el medio ambiente, por ejemplo. ¿Sí? Si de pronto el medio ambiente está más frío y el área de donde está ese ambiente más frío, pues nos va a enfriar a nosotros. Pero si nosotros estuviéramos más calientes en una zona más pequeña, pues nosotros calentaríamos el ambiente. Entonces, de acuerdo al área donde estemos también, nos vamos a calentar o nos vamos a enfriar. Muy bien, como les decía, con respecto al espectro electromagnético, el espectro electromagnético es una serie de ondas, un conjunto de ondas que conforman una radiación. Ese desplazamiento que tienen las ondas en el espacio, de acuerdo a su frecuencia y a su longitud de onda, pues nos van a generar diferentes áreas pues donde están identificadas ya unas ondas que son las que nos van a permitir diferentes aplicaciones en nuestro medio. Por ejemplo, las ondas que son muy cortas, ¿sí? En ese espectro electromagnético son las que vamos a utilizar para las ondas de radio. Entonces hablamos de kilohertz, de megahertz. Entonces son ondas de unas frecuencias bajas. Cuando entramos al espectro de las microondas, ya son ondas un poco más grandes, de de megahertz a muchos miles de megahertz. Si se han dado cuenta de esas microondas, ¿para qué utilizamos un horno microondas? ¿Y se acuerdan cómo funciona el calentamiento? ¿Qué es el calor? Son componentes moléculas que transmiten calor. Acuérdense que el calor viene a nivel molecular y de acuerdo a la velocidad de las moléculas, es frío o es caliente. Entonces el microondas es utilizado para calentar la comida o calentar los alimentos, porque como las microondas tienen unas frecuencias más altas, lo que hacen es que esas partículas dentro de la comida o lo que hay, el agua o lo que sea, se muevan mucho más rápido. Entonces, en el momento de moverse mucho más rápido, se calienta el objeto. ¿Sí? Por eso se utilizan los microondas para hacer calentamiento de materiales sólidos. Ya vendría un poco más hacia las ondas de mayor frecuencia el tema de los infrarrojos, que es lo que nosotros vamos a ver en este tema de la termografía. Y hay un espectro que es visible para el ojo humano, muy chiquitito, pero que es lo que nos permite ver nuestro entorno.
Ya cuando nos desplazamos mucho más hacia la derecha, donde las ondas son mucho más pequeñas en longitud de onda y en frecuencias más altas, pues vamos a tener los rayos ultravioleta, los rayos X utilizados en medicina y los rayos gamma también utilizados en medicina. De aquí en adelante esto pues ya son frecuencias muy altas que pueden alterar nuestras moléculas, y por eso es que tenemos de pronto problemas cuando nos exponemos a rayos X por mucho tiempo o a rayos gamma. Cuando hablamos del espectro visible, hacemos una ampliación de ese espectro y vemos que esta región es la que el ojo humano pues puede ver. Y el ojo humano pues puede ver entre frecuencias de anchos de banda en nanómetros desde los 400 hasta los 700. Si se dan cuenta es algo muy pequeñito, pero donde están contenidos pues gran cantidad de frecuencias de colores que son los que podemos determinar, los que podemos visualizar. Como ustedes saben, cada color tiene una frecuencia, una onda diferente a otra, o ese espectro electromagnético o esa frecuencia es diferente. Si se dan cuenta, por ejemplo, los colores rojos están hacia los 700 nanómetros y los colores azules hacia los 400. Y entre toda esa gama de colores es que nosotros formamos nuestra paleta de colores para poder ver. Algunas personas de pronto que son o tienen problemas de daltonismo, es porque estas ondas, el ojo no es capaz de visualizar pues esos anchos de banda, y por eso confunden los colores rojos con los verdes y los azules ya con colores mucho más oscuros. ¿Sí? En cuanto a la radiación térmica, ya lo hablamos con respecto a cuando nos estamos calentando cerca de la estufa, y es porque esa radiación es la que emite el cuerpo debido a la temperatura contenida. Esta radiación, pues es como miramos anteriormente, es una radiación electromagnética que se desplaza por medio de ondas hacia el entorno, ¿sí? Y pues a medida que estamos más cerca de la fuente, pues mucho más la radiación es mucho más alta. ¿Por qué hay ese calor? Porque pues como decíamos anteriormente, hay un movimiento de partículas, un movimiento de moléculas que están cargadas en la materia. Cuando tenemos esa radiación, pues no solo esa radiación nos va a calentar, sino que también emite toda esa otra serie de frecuencias. Obviamente, pues no estas tan altas, pero sí las que están más cerca hacia el infrarrojo y hacia el ultravioleta. Por eso es que vamos a hacer uso de esa escala o de ese espectro de longitudes de onda para encaminarnos o enfocarnos en el espectro visible, que es lo que podemos ver a simple vista, y con ayuda de herramientas o de equipos, pues nos vamos a centrar entre toda la parte visible, algo de los rayos ultravioleta y todo el infrarrojo, que ese es el que vamos a utilizar netamente con la cámara termográfica. La cámara termográfica entonces nos va a trabajar en este rango de anchos de banda o de frecuencias. Perdón. Bueno, entonces ya hablando un poco de la radiación, espero de pronto no estén un poco confundidos, si es así, paramos y revisamos. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿O hay alguna pregunta? En parte de eso sería bueno que de pronto quisiera aclarar bien el tema de la escala del espectro visible, porque hay espectros los cuales no tendríamos nosotros la posibilidad de percibir. Ok. Entonces nos devolvemos aquí, podemos hacer. Esta escala está diferente a la anterior, está al revés. Si se dan cuenta, aquí están lo que son rayos gamma, rayos X, ¿sí? Ultravioletas, y vamos hacia este lado que son las ondas de radio. El espectro visible
está definido, bueno, de hecho, lo que define ese espectro visible es el ojo humano, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, el espectro audible. El espectro audible también tiene una cierta escala donde nosotros podemos oír. Entonces, por ejemplo, en el caso de la visión, nosotros, como seres humanos, solo podemos ver en estas escalas o en estas longitudes de ondas. ¿Por qué? Porque pues esas ondas son las que puede procesar el cerebro, nuestro cerebro y nuestra formación de ese globo ocular. Por ejemplo, en el caso de los animales, ellos sí pueden alcanzar a ver espectros de infrarrojo. ¿Por qué? Porque la conformación interna del ojo les permite ya poder adquirir como esa absorción de unas ondas mucho más cortas que le permiten ver en esos rangos de frecuencias. Por ejemplo, los animales nocturnos, ellos pueden ver mucho mejor que un humano en la oscuridad. Los animales que están pues en el fondo del mar, valga la redundancia, también pueden ver por los anchos de banda que ellos tienen desarrollados en sus ojos, pues vienen siendo un poco de ondas más, bueno, el ojo puede ver esas ondas mucho más cortas, ¿no? Si de pronto nos fuéramos hacia las más altas, pues ya es imposible, porque ya son frecuencias muy altas que ya se convierten de cierta manera perjudiciales para la persona o para los animales, o inclusive para los seres vivos, ¿no? Como les decía también, eso va en el espectro audible. Nosotros no podemos escuchar frecuencias muy altas, como si lo hacen, por ejemplo, los perros, ¿no? O frecuencias muy bajas, tampoco lo podemos hacer, ¿no? Todo eso viene definido, pues, con el tema de las ondas. La diferencia del sonido es que no son ondas electromagnéticas, sino ya son otro tipo de ondas, ¿no? Okay. Bueno, muy bien. Pero entonces, ya entrando un poco más en detalle del tema de la termografía y el por qué las cámaras termográficas o la termografía pues nos va a servir para determinar ciertos problemas. Generalmente todos los cuerpos, cualquier cuerpo que exista en la naturaleza, y cuando tiene una radiación o una fuente que le esté irradiando algún tipo de energía, va a tener diferentes comportamientos, esa fuente o esa energía incidente, perdón. ¿Qué es lo que hace? El cuerpo está recibiendo esa energía que viene de una fuente, ¿sí? Una parte la refleja, una parte la absorbe y otra parte la transmite. Por ejemplo, en el caso que veíamos de la plancha. La plancha pues es una placa de aluminio donde la fuente que está emitiendo el calor es una resistencia interna, ¿sí? Esa resistencia calienta la placa de aluminio. Una parte de esa energía se refleja en luz visible o en luz que no es visible, depende de la longitud de onda. Otra parte la absorbe, que es cuando tocamos la plancha y se siente caliente, ¿cierto? Y la otra la transmite, que es con la que nosotros estamos planchando la ropa. ¿Sí? Ese calor que estamos utilizando de la plancha es calor transmitido. Cuando apagamos esa fuente, pues vamos a darnos cuenta que siempre el material va a estar caliente, porque pues tiene todavía internamente ese calor que absorbió. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? Ok. Entonces, esa energía incidente es la suma de las energías absorbidas, reflejadas y transmitidas, ¿no? Eso es lo que aprovecha la cámara termográfica, pues para determinar la fuente del calor. Nuevamente, entonces, tenemos la radiación incidente, una se refleja, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos esa misma placa de aluminio expuesta al rayo del sol,
Entonces, si vemos la placa de aluminio, nosotros vemos el reflejo porque pues nos deslumbra, ¿no? Nos encandila. Otra parte la absorbe porque se alcanza a calentar esa placa, pero por otro lado también transmite parte de ese calor, ya no va a ser el mismo de la fuente original, sino que va a transmitir algo de calor al otro lado. O por ejemplo en la pared de nuestra casa cuando le da el rayo de sol directamente. Nos damos cuenta que afuera hay una temperatura, pero si tocamos la pared, pues también está caliente, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, nuevamente, la suma de esas radiaciones, la reflejada, la absorbida y la transmitida, es la que nos da esa radiación incidente, como número 1, como un valor 1. Bueno, nuevamente, entonces, esa emisión o esa propagación de esa energía de cualquier medio, como es una onda electromagnética, ¿sí? De acuerdo a esa temperatura que está emitiendo, puede ser más alta o más baja. Pero también hay una propiedad muy importante, que es la emisividad. Y esa emisividad viene determinada con el material. Entonces es diferente la emisividad del acero, por ejemplo, a la emisividad de la madera o la emisividad del plástico. ¿Por qué? Porque internamente o molecularmente son diferentes. Entonces los movimientos internos de esas moléculas van a ser diferentes. Y por ende, esa emisividad, pues nos va a ser diferente. ¿Sí? Entonces recuerden que esa irradiación depende, pues, obviamente de la temperatura. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos que había una fuente y que la radiación se emitía hacia afuera radialmente de los cuerpos? Entonces, eso es a lo que vamos viendo, cómo estas flechitas pues, se van dirigiendo hacia afuera. Bueno. Entonces, como hablamos de la emisividad, pues, como decíamos, cada cuerpo tiene una emisividad diferente. Por ejemplo, si tuviéramos un vaso que pudiéramos tener de dos materiales diferentes, que fuera por este lado cartón y por este lado fuera plástico, es posible que por el lado del cartón la emisividad sea elevada y por el lado del plástico sea una emisividad reducida. Si esto lo viéramos con una imagen térmica, veríamos algo así. Entonces veríamos el vaso y veríamos que la parte donde está la emisividad reducida o un material diferente al otro, uno va a mostrar una temperatura diferente a la otra. Por eso es que también cuando hacemos una termografía hay que tener muy presente el material que estamos midiendo para determinar la emisividad que vamos a configurar en la cámara. Pero bueno, esos son temas ya diferentes. Bueno. ¿Por qué es importante entonces esa emisividad? Bueno, básicamente porque de acuerdo a la radiación emitida, pues vamos a recibirla con la cámara. Si la cámara no está bien, seteada en la emisividad, pues entonces vamos a tener errores en la medición. Esa emisividad siempre va a ser menor que 1. Y esa viene dada en las cámaras termográficas o en todas las tablas de emisividad por debajo de 1. ¿Sí? El 1 absoluto es casi que un negro absoluto. Ya ahorita miramos eso. ¿Cuándo se va a dar? Vemos de pronto. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? No. Ya utilizando la termografía, pues es donde podemos determinar esos problemas que vamos a encontrar. Y de acuerdo a esas emisividades, pues vamos a determinar el problema. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los objetos de baja emisividad, o sea, los que son muy reflectantes, como las láminas fundidas o de pronto un vidrio o objetos muy, muy claros, nos van a mostrar temperaturas irreales, que no son. Gracias, buenos días. Buenos días.
Entonces, como decíamos, esos factores que afectan la emisividad son el material, la temperatura, el color. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Julia, tienes el micrófono abierto, creo. Ah, El acabado, la forma geométrica. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí una cinta aislante que es negra, tiene un coeficiente o una emisividad del 0.96, casi 1. Mientras que un aluminio, lo que decíamos que es muy brillante, 0.05. Una superficie pintada, 0.93. Un vidrio, 0.85. Un plástico, 0.55. Si vemos aquí las imágenes, son 3 vasos o 3 jarros de diferentes materiales. Si nos damos cuenta, el primero tiene una emisión, el segundo una emisión un poco más alta debido al material, pero si se dan cuenta en el último, como es tan brillante, pues no emite mucho calor, estamos viendo es el reflejo del vaso que está al lado. ¿Sí? Prácticamente no hay una medición de temperatura porque toda la está reflejando. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Desconectados? Ok. Ya vamos a terminar. Esto no va a ser un tema muy largo, ya vamos a terminar. Entonces, lo que hablábamos de esas radiaciones es que esas radiaciones salientes, pues las vamos a poder capturar con nuestra cámara o con nuestro lente, ¿sí? Pero ese lente no solo va a tomar la energía que está siendo reflejada, sino también la energía transmitida, la energía emitida, la energía del medio ambiente, la energía del objeto. Entonces vamos a tener muchas temperaturas que vamos a poder colectar con la cámara. Y esto es lo que nos va a permitir pues, hacer un estudio mucho más amplio del problema que podemos estar buscando. Entonces recuerden que el objeto tiene la energía que emite el mismo cuerpo, la energía que refleja desde la fuente externa, en este caso el sol, la energía transmitida desde detrás del objeto, en este caso una fuente de calor como una llama, ¿sí? Y pues toda esa sumatoria nos va a dar esa potencia de emisión para completar el 100%. Entonces recuerden que es la sumatoria de la energía reflejada, la energía transmitida, la energía emitida, la energía del cuerpo y la energía del ambiente. Bueno, entonces esto ya es como un resumen de lo que vimos, que el cuerpo tiene la capacidad para emitir, para reflejar, para transmitir, y esa sumatoria, que siempre nos va a dar 1, es la que nos va a dar esa radiación saliente. Por ejemplo, en un cuerpo negro, totalmente negro, que sería pues el ideal en el caso de la emisividad de 1, ¿no? Es donde toda la energía que está siendo emitida por el cuerpo, toda queda retenida dentro del cuerpo. No hay reflexiones, no hay transmisiones, todo es absorbido. Y ahí la cámara pues no va a detectar nada. Mientras, si nos damos cuenta, entonces, como es una superficie ideal negra, es donde podemos nosotros tenerlo presente para hacer las calibraciones de las cámaras. Generalmente cuando se hace una calibración de una cámara termográfica se utiliza un cuerpo totalmente negro. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna energía que sea incidente de otro lado. Esto que se ve aquí es lo que está reflejando, bueno, lo que está mostrando el cuerpo negro. Entonces es la que nos va a permitir hacer esas calibraciones de las cámaras. Esto pues es lo mismo. Cuando ya tenemos un objeto real, entonces vamos siempre a considerar las dos fuentes, que es la emitida por el objeto y la reflejada por el entorno. Pero es la suma de todo lo que vimos anteriormente. Y ahora sí, pues entramos al tema de la cámara termográfica. ¿Qué es una cámara termográfica? Pues ese es un instrumento de medición que nos permite capturar para
hacer una visualización y un análisis de un objeto. Esto se hace pues a distancia, como habíamos hablado anteriormente. Y en esa imagen pues vamos a ver la distribución de la temperatura de ese cuerpo de una forma pues rápida y efectiva, ¿no? Con mucha precisión. Lo que hace la cámara termográfica es recopilar toda la intensidad de la radiación en una zona designada por las ondas o por los rayos infrarrojos del espectro electromagnético. Y lo que hace es convertir toda esa zona que no es visible para nosotros en una zona visible, que sería lo que estamos viendo en la pantalla. Entonces lo que hace la termografía es transforma una imagen de rayo infrarrojo a una imagen visible. A esto le llamamos termografía, termograma, imagen radiométrica, donde cada puntico de temperatura es como lo que conocemos como un píxel en una cámara fotográfica. Entonces, cada puntico de esos de la imagen es un punto de temperatura diferente. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un termómetro con el que nos medían la temperatura cuando fue la temporada del COVID, ese termómetro ustedes veían que tenía un rayito láser, ¿sí? Él era muy puntual, él solo mostraba un punto de la temperatura de nuestro cuerpo, que sería lo que vemos aquí en esta imagen. Pero ya con la cámara termográfica podemos ver todo el espectro de temperaturas que están contenidas en ese cuerpo. Entonces podemos ver temperaturas altas, bajas, medias, y es como si tuviéramos miles de esos termómetros midiendo al mismo tiempo, ¿sí? Y los estuviéramos pasando a una imagen. Entonces, como vemos, la diferencia que tenemos con medir la temperatura con una pistola de temperatura, como le llamamos, o un termómetro láser, con respecto a una cámara termográfica, pues es mucho mejor la captura de temperaturas, ¿no? Básicamente, ¿qué es una cámara termográfica? Es una cámara termográfica cuando un cuerpo irradia calor, ¿sí? Viene hacia un sistema óptico, unos lentes, igual que una cámara fotográfica, llega a unos lentes. Obviamente estos lentes son de una fabricación especial, de unos materiales especiales, para que esa radiación pues, pueda ser detectada. Pasa a un detector o a un conversor o a un sensor de infrarrojos, donde lo que hace es recopilar esa información, ¿no? Y posteriormente la pasa ya al sensor electrónico o el sensor digital, que es como los sensores de las cámaras fotográficas. Ahí es donde se procesa toda la información de la imagen, ¿sí? Y finalmente, pues lo que hace después de procesar toda la imagen es enviarla a nuestra pantalla o a nuestro visor, dependiendo pues el tipo de cámara, ¿no? Y es donde podemos ver ya la imagen térmica o la imagen termográfica. Entonces ya veríamos este tipo de imágenes. Ya no veríamos una fotografía normal, sino que veríamos una fotografía con diferentes temperaturas, diferentes tonalidades, diferentes colores, de acuerdo a la escala y de acuerdo a la paleta que estén utilizando. Entonces, esas cámaras termográficas son unas herramientas que nos van a ayudar mucho en el tema de la detección de problemas en el mantenimiento predictivo o en el mantenimiento del día a día, porque pues nos van a facilitar esa visualización de los problemas que tenemos en planta. Puede que no hayan problemas, pero simplemente nos pueden ayudar también a hacer una verificación diaria de las condiciones operativas de los equipos. Nos pueden ayudar a supervisar equipos de alta tensión, tableros eléctricos, motores, bombas, hornos, refractarios. Y esto pues es una herramienta que, como les digo, en el tema de la inspección, en el mantenimiento predictivo, nos va a ayudar bastante. Por eso es bueno cuando ustedes visiten una planta de mantenimiento donde vaya una producción y el departamento de mantenimiento quiera ayudarse en temas de inspección,
pues esta es una muy buena opción para empezar esas inspecciones, acompañadas obviamente de los sistemas de colección de datos de vibración. En el caso de nosotros, pues, el Quick Caller o el PS100, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos detectar? Por ejemplo, en temas eléctricos, conexiones mal aseguradas, podemos verificar los cables de alta tensión, en el caso de producción, los rodillos de transporte que tengan rodamientos en mal estado, un motor que tenga problemas de rodamientos o problemas de bobinado, en sistemas de transmisión en potencia, por ejemplo, si hay un cable que está mal conectado o una carga que no está balanceada, un fusible en mal estado, aislamientos dañados en tuberías, trampas de vapor en mal estado y pues infinidad más de aplicaciones. Entonces, estas cámaras pues en el mantenimiento predictivo son un complemento que nos va a ayudar en la configuración del mantenimiento y en la detección temprana de problemas. Por ejemplo, cuando tenemos una transmisión desalineada, pues vamos a ver ese calentamiento en las correas o ese calentamiento en los acoples y en los rodamientos. Si tenemos una conexión mal asegurada, pues vamos a darnos cuenta que está más caliente un cable que el otro. Y pues todo esto nos ayuda a planificar nuestro mantenimiento para evitar un daño posterior. Es por eso que estas cámaras son utilizadas en los servicios que nosotros ofertamos. Los servicios de análisis termográfico lo que pretenden es hacer un barrido de la condición de la planta para detectar problemas incipientes o que ya están en proceso para que el departamento de mantenimiento pueda programar a tiempo de las correcciones antes del fallo. Como les decía, pues las aplicaciones son muy amplias. Podemos aplicarla en sistemas eléctricos, en instalaciones mecánicas, en tuberías, instalaciones refractarias y aislamientos. Podemos detectar llamas, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, cuando se prende la llama del hidrógeno es invisible al ojo humano, no se ve, no tiene coloración. Entonces, esta es una forma de detectar esa llama también. Detección de niveles en tanques y recipientes. Hay aplicaciones en medicina y veterinaria, en el campo automotriz. En el tema de la producción o en los controles de calidad también se utilizan bastante estas cámaras. Es muy utilizada en el sector militar. De hecho, todo el tema termográfico empezó por acá, ¿no? Ustedes saben que siempre los desarrollos los hacen primero los militares y después los pasan al sector público. Sistemas de refrigeración y calefacción y pues muchos más. Entonces ya viendo imágenes podemos determinar, por ejemplo, esta conexión de alta tensión. En esta parte de la conexión donde están llegando los barrajes de alta tensión, vemos que hay una mala conexión y por ende pues hay un problema de calentamiento. Con el tiempo esto puede producir un cortocircuito, un daño en ese conector. En temas de motores eléctricos, problemas en los devanados o problemas en el embobinado, podemos tener también o determinar problemas de calentamiento por desbalanceo de fases, desbalanceo de cargas, desalineaciones, daños en los rodamientos. En el tema de los aislamientos, también podemos determinar si un aislamiento está en mal estado. Por ejemplo, en este caso, hay mucho hielo depositado en la superficie, pero en otros casos podemos determinar si esto fuera un tanque aislado. Si los aislamientos están en mal estado, se verían de esta forma más calientes que el resto. Depende de la aplicación, como les decía. Por ejemplo, en aislamientos de tuberías de vapor, cuando ya están dañando o se están deteriorando los aislamientos, pues presenta una zona más caliente que la otra. Por ejemplo, aquí vemos que está en buen estado el aislamiento, pero aquí en esta zona ya hay problemas y en esta parte también. ¿Sí? En estas zonas ya hay problemas. ¿Sí? De hecho, aquí creo que se alcanza a ver algo, como un daño en ese refractario. En la industria cementera, por ejemplo, es muy útil
hecho, se utiliza mucho para determinar en qué estado está el aislamiento del horno. Este es un horno rotativo. Y aquí donde está más caliente es porque ya se empiezan a caer los ladrillos que aíslan el horno de la pared de metal. Generalmente pues se ven zonas más frías, que es donde pues se hacen unas costuras, unos materiales más de mayor espesor, pero generalmente pues la idea es que el horno tenga unas temperaturas o unas coloraciones muy parejas. Ya cuando se ve una temperatura muy alta ya es mucho más blanca, ¿sí? Entonces hay problemas de aislamiento. En el tema metalúrgico también, en los crisoles, por ejemplo, ya cuando los materiales se están dañando, que están perdiendo también el tema de aislamiento, ya se empiezan a ver coloraciones diferentes. Por ejemplo, vemos aquí en este punto que ya está muy alta la temperatura, es muy posible que pues ya haya un problema en ese crisol. En temas de motores eléctricos, si de pronto vemos que hay una tapa más caliente que el resto del motor, es posible que o el rodamiento esté en mal estado por falta de lubricación o ya por deterioro, o que haya una desalineación. ¿Sí? Entonces, si pudiéramos quitar esta guarda y pudiéramos ver el acople, si hubiese una desalineación, podríamos determinar una temperatura más alta en el acople. Pero si es solo en la parte del rodamiento, entonces posiblemente lubricación o posiblemente es deterioro del rodamiento. En el caso de las bombas, aquí sí hay un claro indicio del daño del rodamiento o falta de lubricación. La coloración es demasiado alta, ¿sí? Casi que sobre los 80 grados. Entonces nos permite determinar a simple vista, con ayuda obviamente de la cámara, el problema que estamos detectando en el equipo. Y esto es un síntoma de alerta para que mantenimiento pues programe esa reparación antes de que esa bomba vaya a fallar. En sistemas de transmisión de correas, cuando hay patinamiento, hay una sobretensión, hay una desalineación, pues vamos a ver cómo las correas se calientan y cómo las poleas se calientan. Muy importante. Por ejemplo, aquí en este caso, Javier, si ve que está en grados Fahrenheit, ¿sí? Depende de la planta donde estén haciendo la inspección. ¿Sí? Pero es lo mismo, podemos utilizar cualquiera de las dos escalas. Lo importante es determinar el calentamiento que tiene o ese incremento de temperatura que tiene con respecto a una transmisión, en este caso, que esté en buen estado. Para ver los niveles de los tanques, por ejemplo, este es un tanque grandísimo, gigante, donde almacenan petróleo crudo, y pues no es fácil de pronto evidenciar los niveles, pero por temas de temperatura podemos determinar, en este caso la zona más caliente es la zona que está sola, que está vacía, y la zona más oscura es la que tiene el petróleo. ¿Esto por qué? Pues porque como aquí afuera está el sol, nos irradia toda la temperatura hacia el tanque, pero como aquí no hay producto, pues obviamente se calienta mucho más rápido que donde hay producto. Entonces el nivel en este momento estaría en esta parte. Y es una forma muy fácil de determinar los niveles en tanques. Obviamente siempre y cuando no estén aislados, ¿no? En medicina tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, para determinar si hay problemas vasculares, en este caso, todo el tema de las venas, obstrucción en las venas. En el caso de una gripa, podemos determinar las temperaturas. Generalmente siempre se muestran más en los ojos, parte de la nariz y la boca. O cuando de pronto hay una hipotermia también, podemos ver lo que más sufre la nariz, de pronto la boca y la zona de los pómulos. Es muy utilizada también para determinar o para detectar cáncer de seno. Ya aquí no sería necesario los exámenes que hacen porque esos son rayos X, ¿sí? Sino que por medio de la termografía también es posible determinar si hay problemas. En el tema veterinario también es posible determinar cuando, por ejemplo, en los caballos de carreras, cuando pasa una carrera y ellos tienen problemas en las articulaciones, también es posible determinar
cómo se están comportando sus articulaciones o sus terminaciones en la parte de los cascos, en la parte pues del cuerpo. En las vacas, cuando hay una mastectomía es, no, mastitis, una mastitis, perdón, cuando se pone o hay endurecimiento de la ubre. ¿Sí? O en los perritos, pues también, o en los gaticos, también es posible determinar problemas. Cuando tenemos procesos, por ejemplo, en la fabricación del vidrio, en la fabricación de las cerámicas, en la fabricación de los varillas de acero, en la industria papelera, todo eso lo podemos monitorear con temperatura. Obviamente, pues estas ya son cámaras especiales, fijas, que se montan para ver los procesos, no son portátiles. Sistemas de refrigeración, sistemas de radiación. Por ejemplo, en un vehículo, un bus, en un carro, podemos determinar si un radiador está tapado o no. Podemos mirar si de pronto en el motor no hay buena combustión en la parte de los cilindros, si los cables de alta tensión están trabajando bien, si el sistema de calefacción o de refrigeración está trabajando de forma adecuada. Entonces son múltiples aplicaciones las que podemos tener con las cámaras termográficas. Y todo esto pues era para que pues viéramos nuestro nuevo producto, para que lo podamos ofertar ya con conocimiento, para que le digamos al cliente qué es lo que puede lograr con esa cámara. Esta cámara es una cámara portátil de inspección básica que se conecta a un celular, bien sea o a una tablet, bien sea Android o bien sea iOS, donde pues nos permite conexión fácil y rápida en el celular, utilizar el celular como pantalla para pues hacer las inspecciones. ¿Sí? La cámara pues tiene unos sistemas de detección que son muy rápidos, ya tiene unas combinaciones de tecnología multiespectral donde ustedes pueden combinar la fotografía con la imagen térmica y pues es como tomar una fotografía, simplemente que va a ser térmica. ¿Sí? Lo bueno de esto es que se va a utilizar una aplicación que es gratuita, se instala en el celular, en el teléfono o en la tablet, y simplemente la abrimos y tomamos la fotografía. Ya va a quedar después almacenada en las memorias, en la memoria del teléfono. Y hay un programa que se llama el Fleet Ignite, que es donde podemos colectar las informaciones ya para para su posterior análisis. ¿Está? Sí. Igual todo esto va a quedar en el drive, ¿no? Sí, pero yo sé cómo subirlo. Ok. Gracias. Bueno. Entonces, como les decía, pues es una herramienta muy fácil de utilizar. Se puede utilizar tanto en iOS como en Android. Y permítanme a ver si podemos abrir aquí un videito. Inge, por lo pronto solo se trajeron para Android, ¿no? Por este momento, sí, en el momento solo está para Android. Pero pues a solicitud del cliente la podemos traer también para iOS. Bueno, me permite un momentico, voy a buscar aquí una aplicación. Un momento. No sé por qué no la tengo acá.
¿Están viendo la presentación en este momento? No, señor. Ok, un momento. Ahí pueden ver ya una pantalla diferente. Sí, señora, ahí se ve diferente. Sí, señor. Señor. Espera un momentico porque aquí no la estamos viendo. Un momento. ¿La siguen viendo ahí en este momento? Sí, señor. Ok. Este es el software FLIR Ignite, que es donde les decía que podemos descargar las imágenes para el análisis. Entonces, hicimos una toma de un computador donde pues ya podemos tomar esa imagen y la podemos editar. Entonces ya en la edición podemos agregarle puntos de medición, por ejemplo. ¿Sí? Ahí agregamos otro punto. Podemos agregar un cuadro, que es donde podemos determinar una temperatura en esa área de donde está el cuadro. Se puede utilizar también elipses, líneas, áreas de polígono. Y hay uno donde se llama un delta, que es donde vamos a utilizar la diferencia que hay, por ejemplo, entre un punto y otro. Que nos va a mostrar esa diferencia que hay o ese incremento que hay de temperatura dentro de esos dos puntos. Es posible cambiar también las paletas de colores, lo que veíamos. A ver. Si ven aquí ya es una coloración diferente, esta es llamada la paleta hierro. Como vamos viendo en cada una de ellas, pues las coloraciones son diferentes y de pronto las intensidades donde está la temperatura más alta es diferente. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos viendo las paletas, pues nos podemos concentrar en lo que necesitamos ver, en lo que es más caliente o lo que es más frío. ¿Sí? Por ejemplo, en esta de alto contraste se ve mucho mejor, más temperaturas. Y esto pues va dado de acuerdo a las necesidades que uno tenga en la edición. Podemos determinar un modo de fusión, ¿sí? Que es el que me va a permitir o solo ver la imagen térmica o hacer una combinación de la imagen térmica con la imagen digital. ¿Sí? Podemos también ver solo la imagen térmica. Podemos determinar son una fusión entre las dos imágenes, tanto la digital como la térmica. ¿Sí? O una parte donde solo nos muestre esos puntos que nosotros estamos verificando. Añadir alarmas, bueno, en fin. Este software es muy útil, es gratuito también y es en la nube. Lo bueno es que si nosotros tomamos una fotografía en una planta y tenemos conexión a internet, inmediatamente va a subir al software. O si no tenemos conexión a internet, tan pronto tengamos conexión a internet, pues vamos a poderla visualizar. A ver si tenemos aquí. No sé si están viendo ahí un video en este momento. ¿Sí o no? No. ¿No? No, Mauricio, no veo. No se reproduce. Ya, dame un momento porque es que de pronto la tengo en otra pantalla y no se ve. Un momento.
Ahí. No, ¿Se ve, no? yo no veo. No sé, es que de pronto se me está yendo para otra pantalla y no me deja visualizar. Un momento. Sí, por eso es que esa es la que quiero mostrar. Ese que dice video. No se ve, ¿no? Sí, por eso, pero entonces es que quieres compartir el video. Bueno, no sé si ya se está viendo el video. Y ahora sí. Ok. De un momento, porque aquí en la sala no la estamos viendo. Bueno, aquí en sala se los dejo. La idea es que entonces vamos a conectar la cámara al celular. Aquí nos está dando la indicación de cómo conectarla. La conectamos, encendemos la cámara, esperamos un momento y cuando ya hace la conexión, entonces ya podemos ver las imágenes en forma térmica. Esta es la imagen que tomamos en el software que estamos analizando. Ahí vemos la diferencia con respecto a mi mano, las temperaturas. Podemos hacer la configuración en el panel de configuración, donde podemos configurar las unidades en temperatura, en formato de hora, formato de fecha, guardar una ubicación. Espera un momentico, que es que va como muy rápido. Espera un momentico. Entonces tenemos nuestro panel de configuración, donde podemos ver el estado de la cámara, la cantidad de batería que tiene en este momento, la cuenta a la cual está asociada esa cámara, y hay unas configuraciones, hay unas ayudas, unas informaciones, aplicaciones, que pues cada una de ellas tienen una forma de ver las cosas. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo se configura la emisividad. En este caso solo tiene 4 opciones de emisividad. Una emisividad mate, una semimate, brillantes, semibrillantes. Esto pues de acuerdo al material que se vaya a tomar. La configuración de fecha, formato, ubicación. Esta ubicación es porque como ya tiene un GPS a través del celular. No sé, pero miramos. ¿Ya lo están viendo? Ok. Entonces podemos guardar la ubicación donde se hace la medición. Ya después en nuestro Google Maps podemos identificar en qué planta fue tomado y en qué sitio específico. Por otro lado, pues entonces podemos determinar la cuenta a la cual está asociada la configuración de esa cuenta. Podemos seleccionar si cargamos o no de forma automática las imágenes que estamos tomando y si vamos a utilizar datos móviles o vamos a utilizar el Wi-Fi. ¿Sí? Aquí es donde está la opción de abrir el Fleeting Night, que era el que estábamos viendo hace un momento para el análisis de la imagen. Podemos cerrar la sesión, podemos borrar la cuenta
hay una opción donde dicen unas aplicaciones, pero en este caso son para iOS. Si nosotros le damos ahí, nos va a salir un error, porque no están para Colombia en este momento. Hay otras herramientas como el FLIR Telmar Studio, pero eso ya es un software de pago, que pues no lo vamos a utilizar en este caso. Entonces la idea es, tomamos la imagen, le tomamos la fotografía, y esto es lo que vamos después a analizar. Aquí vemos los cambios de pantallas, los cambios de paletas. De pronto lo que no se vio hace un rato en el otro software, pero aquí lo podemos determinar mucho mejor. Hay diferentes paletas, contraste, ártico, uno que es lava, rueda, y hay este que es para determinar las condiciones que son más frías, en azul, o las más calientes en rojo. Generalmente, pues, a modo personal utilizo el arco iris, que es donde me permite ver como una mayor tonalidad. Hay una galería que es donde tenemos todas las fotos que hemos tomado. Aquí se van almacenando todas las imágenes, bien sean fotografías o bien sean videos, porque pues también podemos tomar videos. Y esto es lo que vamos a ver en el FLIR Ignite también. Podemos alinear la cámara. ¿Recuerdan cuando mirábamos la fusión de imagen? Vean aquí cómo se desplaza el color con respecto a la imagen digital. Esto es como para hacer una calibración de la imagen con respecto a la temperatura. Y para que nos dé una imagen mucho más real, ¿no? La otra opción es tomar fotografía mientras estamos haciendo el video. Hacer una captura de imagen mientras estamos en video. Y ya como les decía, pues hay unas herramientas que ya son de pago, pues yo creo que vamos a obviarlas porque pues no las vamos a utilizar. Es todo el paquete de FLIR Studio, pero esto, como les digo, ya es de pago. Básicamente, pues esa es nuestra cámara, nuestro nuevo equipo que tenemos para ofertar a nuestros clientes. Si necesitan de pronto información adicional, necesitan algo, una charla más detallada, no duden en llamarme. Y pues estamos entonces a disposición de incrementar nuestras ventas, ¿no? Llegar a más clientes, y pues ya por el tema de precios, ya lo pueden ver en el software, en el inventario. No sé, no estoy seguro si el código que colocaron ahí en la imagen es el código de servicio o es el código que ya está para venta. Entonces habría que rectificarlo, hay que verificarlo, pues. Sí, Inge Mauricio, sí es el mismo código que está para venta. Jenny el día de Ok. ayer compartió un correo. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Entonces, pues ya tenemos un nuevo juguete para ofertar. Recuerden que este es un complemento del mantenimiento predictivo con nuestro aparato de medición de vibraciones, el Quick Collect o el BS100. Entonces, para que podamos ofertar un paquete para hacer un inicio de mantenimiento predictivo, de pronto en plantas que quieran empezar con este tipo de mantenimiento, es una buena opción de ofertar estos dos equipos al tiempo. Si de pronto necesitan la cámara para hacer alguna demostración, yo tengo una en sitio, entonces las podemos rotar para que hagan esas demostraciones. No sé si hay dudas, hay preguntas, hay alguna sugerencia. Ese es americano, es un equipo americano. Bueno, de hecho, eso es como de Finlandia, no sé, eso es europeo, pero pues lo están distribuyendo desde ahí, Estados Unidos. Si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces damos por terminada la charla. Muchas gracias por la atención. Recuerden que cualquier ampliación de la información, pues me llaman, se comunican conmigo. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero Mauricio. Buen Gracias. día. Feliz día. Gracias, Bueno, Inge. Gracias a vos, Mauricio, que estés bien. hasta luego, gracias. Gracias, buen día. Y esa